Muy buenos días, chicos y chicas. Vamos a ir empezando nuestra clase del día de hoy. Hoy viernes vamos a ver ya el tema de la semana 10, me parece que es el tema de clima, ¿ya? Bueno, en primer lugar, este tema es un tema muy amplio, por eso que lo han dividido en tres partes, o sea, vamos a tener seis horas de clima, eso es bastante, pero es necesario porque el tema de clima es un tema que viene continuamente. Y aparte que si no viniera, el tema de clima es un tema tan importante porque nos permite, en primer lugar, conocer el clima de nuestro país, de nuestra ciudad y luego entender los diferentes climas del Perú. Y con eso ya vamos desmintiendo algunos mitos o creencias que hay, ¿ya? Bueno, el objetivo, como le decía, bueno, si vemos el examen de admisión, es que usted entienda muy bien qué cosa es un clima y sus elementos climáticos, ¿ya? Contenido temático, todo esto de acá, como tú puedes ver, y más las 10 preguntas dirigidas, ¿no? Como siempre realizamos. Cuando tú repases tu PPT, cuando tú repases tu clase, concéntrate en el punto número 3, ¿ya? Este de acá es donde la mayoría se equivoca, donde la mayoría no entiende, y cuando pasamos a otras, a las próximas clases, ya están perdidos. Así es que cuando repases, concéntrate en el punto número 3, por favor, ¿ya? Bueno, empezamos de una vez. Recuerda que el tema del día de hoy es el tema de clima, ¿no? Tal vez algunos ya saben qué cosa es clima, tal vez algunos no la tienen clara, entonces voy a tratar de manera, bueno, de que me entiendas, ¿no? O que de que entiendas, recuerda qué cosa es clima, ¿ya? Muy bien. En primer lugar, hay que saber diferenciar tiempo y clima. Tiempo y clima. Muchas personas creen que es la misma cosa cuando en la realidad no lo es, ¿ya? En el caso de... ¿Qué pasa? Ya está. En el caso del tiempo, ¿ya? El tiempo atmosférico, algunos también les conocen como tiempo meteorológico. Meteorológico, ¿ya? Tiempo atmosférico o tiempo meteorológico, es lo mismo. ¿Qué es? Es el estado de la atmósfera en un determinado momento. O sea, cómo tú ves la atmósfera en tu lugar. Por ejemplo, yo aquí en San Juan de Lurigancho, siendo las 11:15 de la mañana, miro y veo que afuera hay un fuerte brillo solar, lo que me da a entender que hay un cielo despejado, ¿no? Por lo tanto, el sol está alumbrando con fuerza y una temperatura promedio de 19 grados. Entonces, esa es la apariencia de mi atmósfera en este momento, ¿no? A las 11:15. Entonces, ¿eso qué es? Tiempo atmosférico, ¿ya? Tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un momento determinado. Ese estado que tiene, que te he comentado, no va a ser el mismo pues a las 8 de la noche, ¿no? Obvio, a las 8 de la noche ya no va a haber el sol, o sea, va a estar un poquito más oscurito, ya el cielo probablemente irá cubriendo de nubes, estará nublado y entonces la temperatura bajará, ponte a unos 16 grados, ¿ya? Entonces, es lógico, ¿no, profesora? Es lógico que ahorita, que son las 11 de la mañana, a las 8 de la noche haya diferencias, claro. O sea, es lógico que con el correr de las horas, la apariencia de tu atmósfera cambia. A eso se llama tiempo atmosférico, ¿ya? Entonces, el tiempo atmosférico, también llamado tiempo meteorológico, es el estado, es la manera como se presenta la atmósfera en un determinado lugar y en un determinado tiempo, ¿no? Pues por eso te dije lugar, San Juan de Lurigancho, por eso te dije tiempo, 11:15, ¿ya? Ahora, el tiempo atmosférico tiene la característica de que cambia rápidamente, varía en cortos periodos, ¿no? Por ejemplo, a las 11:15 está haciendo fuerte brillo solar, temperatura de 21, a las 8 de la noche, horas después, estará pues nublado, temperaturas de 16 grados. Mira cómo ha cambiado en cuestión de horas. El tiempo atmosférico no solamente cambia en cuestión de horas, también cambia en cuestión de días. Hay días que son nublados, hay días que son un poquito más soleados, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, cuando la apariencia de tu atmósfera cambia de un día para otro, de un momento para otro, a eso llamamos tiempo atmosférico, ¿no? Entonces, por donde tú vives, probablemente está haciendo también un fuerte brillo solar, o está lloviendo, o está nevando, o está garoando, o hay fuerte viento, y entonces eso es tiempo atmosférico. Eso es como la atmósfera se está presentando ahorita, en este momento, ahí donde tú vives.
Pero con el correr de las horas o con el correr de los días, eso va a cambiar. Pues se dice que el tiempo atmosférico cambia rápidamente. Y como cambia rápidamente, es variable, hay que pronosticarlo. Y en el Perú hay una institución llamada el CENAMI, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, que pronostica el tiempo. Entonces, hoy ya estamos viernes, ya yo he planificado una salida el domingo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo va a estar el domingo por donde yo vivo? Hará calor, está nublado, hará mucho frío, estará lloviendo, estará nevando, para poder planificar, a ver si me conviene salir a pasear el domingo, no me conviene. Entonces, ¿qué hago? Fácil, entro en la página del CENAMI, en la página web del CENAMI, y ahí coloco pronóstico del tiempo atmosférico para mi ciudad, ¿no? O sea, ponte para Lima, para Trujillo, para Chimbote, o sea, para Pucallpa, o sea, donde tú vives, ¿no? Y ahí te da con anticipación incluso días, ¿no? De días, cómo va a estar la atmósfera en tu lugar. Para poder planificar bien esa salidita con la familia, esa salida con un familiar querido, etcétera, ¿ya? Entonces, el tiempo atmosférico entiende, es cómo la atmósfera se presenta en un determinado momento y cómo va cambiando, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la imagen, el mismo lugar, soleado, con arcoíris, nublado, con lluvia, así que un día normal, ¿ves? Entonces, cómo va cambiando la apariencia de la atmósfera en ese lugar, ¿ya? Ahora, si el domingo que he planificado ir a salir con mi familia, si llueve, bueno, pues no saldremos, ¿no? Si hace calorcito, saldremos con más ganas, más felices, ¿no? Entonces, no me afecta. Si llueve o no llueve, no me afecta, por ejemplo, ¿no? Pero hay carreras o profesiones que sí les afecta. Por eso, para ellos ha surgido la meteorología, que es la ciencia que estudia el tiempo atmosférico. Hay algunas carreras o profesiones que sí dependen mucho del tiempo atmosférico. Por ejemplo, para un capitán de avión, ¿no? Para eso que vuelen aviones, helicópteros, tienen que saber cómo va a estar el tiempo durante el momento que ellos planifican el vuelo. Porque, ¿qué pasa si está un cielo nublado? La visibilidad va a ser mínima, se puede estrellar. ¿Qué pasa si hay tormenta eléctrica? Le cae un rayo y explota. ¿Qué pasa si hay fuertes lluvias? Va a tener que cambiar la ruta. Entonces, hay algunas carreras, profesiones que sí necesitan conocer con anticipación, sí necesita que le pronostiquen el tiempo atmosférico. Pero para la mayoría de la gente común y corriente como tú, un estudiante, tu papá con un trabajador, un mototaxista, ¿no? Una profesora, un abogado, un ingeniero, un arquitecto, o sea que no nos sirve mucho, ¿no? Pero sí hay que entender que hay algunas carreras que son necesarias, por eso se pronostica, ¿no? Y también para planificar nuestras salidas. Ahora, ¿qué cosa es el clima? El clima, se dice, son las condiciones atmosféricas promedias de un lugar. O sea, en lenguaje simple sería cómo es la atmósfera continuamente en un lugar, cómo se ve siempre la atmósfera en un lugar. Se han logrado establecer ciertas características recurrentes. Entonces, los climatólogos ya establecieron los climas para prácticamente todos los lugares del mundo, ¿ya? Entonces, tú donde vives, ¿no? Allá en donde vivas, ese lugar donde tú vives tiene un clima. Seguramente lo sabes porque vives ahí, o tal vez ya te olvidaste. Ya, no te preocupes. De aquí a 2 clases vamos a ver los climas del Perú, ¿ya? Pero ten en cuenta que todos los lugares del mundo tienen un clima. Ese clima se le ha asignado, se le ha establecido en base a un estudio. Antiguamente, para conocer el clima de un lugar necesitaban 30 años. Ahora, por el avance de la tecnología, se necesita, dicen, 5 años, ¿ya? Entonces, el clima son las condiciones atmosféricas promedias de un lugar. Son lo que caracterizan a un lugar, ¿no? Por ejemplo, ponte que me voy de viaje y me voy de viaje a Puno, ¿no? Bueno, todos saben que Puno está en la sierra, hace un poquito de, bueno, hace bastante frío, ¿verdad? Entonces, me voy este domingo que va a ser 15 de mayo, ¿no? Entonces voy, recorro las ciudades, las calles de Puno, pero yo sé que Puno hace mucho frío. Muy bien, regreso acá a Lima, sigo mi vida común y corriente, sigo dictando, sigo trabajando, y me voy nuevamente a Puno a visitar nuevamente en diciembre. Y yo voy a diciembre, Puno seguirá haciendo frío. Me voy de aquí a 5 años, ¿no? En el 2026, Puno seguirá haciendo frío.
Me voy de aquí cuando tenga 50 años, pues no seguirá siendo frío. O sea, hay características que nunca cambian en un lugar. Eso que es constante, eso que es permanente, eso que es típico de un lugar se llama clima. Todos los lugares tienen un clima establecido, un clima determinado, ¿ya? Ahora, los climas son constantes, son perdurables, duran miles o millones de años. O sea, no es como el tiempo que cambia de una hora para otro, de un día para otro, de una semana para otro, no. El clima es constante, es duradero, es permanente, dura miles o millones de años, ¿no? En condiciones naturales. Ahora, con esta cuestión del calentamiento global, hemos visto la semana pasada que los climas se están alterando un poquito, ¿no? Pero en condiciones normales, en un mundo normal, los climas se mantienen constantes. Y si es algo constante, tú no lo vas a pronosticar. Por eso que el clima no se pronostica. El que se pronostica es el tiempo atmosférico, ¿ya? Y el clima, si bien es constante, tiende a cambiar. Cambia, pero lentamente. También cambia en miles o millones de años. Por eso que la gente común y corriente no se da cuenta a veces que el clima cambia, porque nadie vive miles o millones de años, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en San Juan de Lurigancho, el clima de mi distrito, yo lo sé, porque soy profesora, yo lo sé, también porque lo averigüé hace años atrás, se llama subtropical árido, ¿ya? Y este clima subtropical árido, por lo que estaba estudiando y consultándolo, ¿no? A especialistas, San Juan de Lurigancho lo tiene hace 12.000 años atrás. Hace 12.000. ¿Te das cuenta? O sea, ese clima tiene larga duración. Los climas duran bastante tiempo. No duran horas, no duran días, no duran semanas, duran cientos, miles o millones de años. O sea, cuando yo nací por el 80, ya San Juan de Lurigancho tenía ese clima. Ahora, 2021, San Juan de Lurigancho sigue teniendo ese clima. Para el 2030, muy probablemente San Juan de Lurigancho seguirá teniendo el mismo clima. Entonces, los climas son permanentes, los climas son constantes, los climas duran miles o millones de años, ¿ya? Y los climas son estudiados por la climatología, que es una ciencia, ¿no? Muy bien, entonces espero que hayas entendido, tengas una idea, aunque sea, la diferencia entre tiempo atmosférico que cambia muy rápido y el clima que es constante. Por lo tanto, si alguna vez escuchas, seguramente has escuchado hablar, oye, ¿sabes? Ayer hizo calor y hoy día hace frío, el clima está loco, entenderás que eso está mal dicho. ¿Y quién habla así? Generalmente la gente mayor, ¿no? Los abuelos, por ejemplo. Se entiende porque en su época, cuando ellos le enseñaron, no había mucho conocimiento. Segundo, puede ser que no hayan comprendido bien los términos y se estén confundiendo. Tercero, puede ser por la ignorancia, ¿no? Porque desconocen los términos muy bien y entonces se equivocan. Bueno, a ellos le podemos perdonar, ¿no? Pero usted que es un millennial y que está siendo instruido por mí, obviamente que no puede decir así, ¿no? Entonces, la próxima vez que escuches decir a alguien, oye, ¿sabías que ayer hizo calor y hoy día hace frío, el clima está loco? Bueno, si tú conoces a esa persona y es una persona que es capaz de admitir sus errores y corregirle, dile, pues no, que se está equivocando, pero si no, no, es una persona que ya no entiende, ya no le hagas caso, pero tú ya sabes que eso está mal dicho, ¿no? Entonces tú no vayas a seguir con el error de sus abuelos, ¿ya? Diciendo que si ayer hizo calor y hoy día hace frío, el clima está loco. Eso no es. ¿Cómo se debería decir? Que el tiempo atmosférico ha cambiado. Eso no es clima, eso es tiempo, tiempo. El tiempo cambia de un día para otro, de una noche para otra, de una semana para otra, de una hora para otra. Eso se llama tiempo, ¿ya? Ahora, si por ahí te dicen, oye, abrígate, que ya estamos en otoño y el clima ha cambiado, también otra rocaza, ¿no? Hay gente que piensa que cuando cambiamos de estación cambia el clima. Ya te dije que no, que los climas son constantes, ¿ya? Así es que, pobre de ti que me estés hablando rocazas, pobre de ti que digas, oye, ¿sabías que ayer hizo calor y allá hace frío y el clima ha cambiado? Ojalá que te muerdas la lengua. Eso no es clima, eso es tiempo atmosférico, ¿ok? Muy bien. Entonces, el clima es lo constante, es lo perdurable, es lo que se mantiene por cientos o miles de años, es lo que no se pronostica. Y como dura cientos o miles de años, tiene influencia, influye el clima. ¿En qué influye el clima? Influye en nuestro paisaje. Si tú tomas una fotografía a donde tú vives, esa manera como es tu paisaje se debe al clima. ¿No ves que la naturaleza está expuesta al clima miles o millones de años? Se ha adaptado a eso. Si tu clima es muy caliente y lluvioso, tendrás vegetación. Si tu clima es caliente pero seco, tendrás zonas arenosas como desiertos, zonas baldías sin vegetación.
¿Te das cuenta? Si donde tú vives llueve constantemente, tus ríos tendrán agua. Si tú, donde tú vives casi nunca llueve, tus ríos tendrán muy poca agua. Entonces, los climas influyen en el paisaje. Pero no solamente influyen en el paisaje, también influye en la vegetación, en la flora, en la fauna y en nosotros los seres humanos. Porque como uno vive en un lugar, obviamente se adapta a ese lugar, ¿no? Si yo me fuera a vivir a Puno, ¿no? Donde hace bastante frío, obviamente, que no voy a estar comiendo pues mi helado, no voy a estar tomando pues mi té helado, ¿sí o no? Voy a buscar siempre bebidas calientes, mi quinoa, mi emoliente, mi cafecito, mi sopita de mote, por ejemplo, porque son comidas calientes, que obviamente contrastan muy bien el frío del lugar, ¿no? Y me voy a abrigar muy bien, porque hace frío, pues, ¿no? Entonces este señor, tú te das cuenta, tiene un polo, una chompa, una casaca encima. ¿Por qué? Porque hace bajas temperaturas, ¿no? Entonces, la vestimenta que usamos, la comida que comemos, depende mucho del clima que también nos rodea, ¿ya? Yo que vivo acá en San Juan de Lurigancho, que mi clima se llama subtropical árido, donde las temperaturas promedios son 19 grados, o sea, no hace ni mucho calor como en la selva, ni hace mucho frío como en Puno, mi ropa es una ropa holgada, una ropa un poco veraniega, por ejemplo, ¿no? Pero si yo me fuera con esa ropa, ¿no? Con mi short, con mis sandalias, con mi polito aquí a vivir a Puno, obviamente que me muero. Me muero de frío, me da hipotermia, me da neumonía y de frente al hospital. Entonces, la gente, la vestimenta que tiene, también depende de dónde vive. Por eso cuando uno va a la calle y ve personas que vienen de otro lugar, uno ve su vestimenta, ¿no? Sí, pero qué raro, ¿de dónde vendrá? Tiene tanta ropa encima, usa gorro, usa sombrero, o sea, debe venir de una zona muy fría. Y si usa sombrero, debe ser que vive en un lugar donde hay fuerte radiación, ¿no? Y se cubre el rostro para evitar quemarse, para evitar que le dé cáncer de piel, etcétera. Entonces ya uno por ahí va sacando su línea, ¿no? Por ejemplo, yo cuando iba al centro de Lima de pequeña, ¿no? Estoy hablando pues cuando tenía 6 años, ¿no? Me quedaba sorprendida porque veía gente bien oscurita de la piel y con tanta ropa encima. Entonces yo pensaba, pero si acá no hace tanto frío, ¿no? De acá el clima es agradable aquí. ¿Por qué están tan abrigados? Entonces me decía. Y luego entendí que era porque como ellos vienen de un lugar frío, ¿no? Ya están acostumbrados. Y al estar acostumbrados a ser gente mayor, ¿no? De generalmente 35, 40 para arriba, ya se acostumbran y no importa dónde vayan, generalmente siempre van a seguir usando la misma ropa, ¿no? En cambio, si eres un joven, a ver, si este muchachito, por ejemplo, que tiene por tener por sus 11 años, lo tenemos acá en Lima, con el tiempo él se va a ir adaptando y cambiará su ropa tan abrigadora por una ropa un poquito más holgada. Pero una persona mayor que lo tengas en Lima ya se acostumbra. La vestimenta también es un tipo de costumbre, pues, ¿no? Y va, por más que acá no haga tanto frío, seguirá usando ese tipo de vestimenta. ¿Qué más influye? En la material de construcción y en la forma de cómo construyes tu casa. Por ejemplo, hay mucha gente que dice que la gente de los pueblitos de la sierra son gente muy pobre. Y le digo, ¿por qué? ¿No? Debe haber un fundamento. No, porque sus casas son de lajas de piedra. ¿Ya? Entonces, o de adobe. O sea, ¿y qué cosa quieres, oye? Ellos viven en una zona de la sierra, en una zona fría. Tú no sabes que el adobe y las lajas de piedra retienen muy bien el calor. Es por eso, no es necesariamente porque yo soy pobre y hago mi casa de adobe. Es también porque ellos han aprendido que estos son materiales que mantienen caliente por más tiempo la habitación, ¿ya? Hay que tener en cuenta, o sea, no hay que ser a veces tan superficial en nuestro análisis. Por ejemplo, esta casa, techa de dos aguas, seguramente muchos del aula saben que esta casa, techo de dos aguas, es porque llueve mucho, ¿no? Tú ves las casas de la zona de la selva, techo de dos aguas. Tú ves las casas de algunos lugares de la sierra, techo de dos aguas. Tú vete a la costa. En la mayor parte de la costa, las casas son de techo plano, no son techo de dos aguas, porque acá no llueve, pues en la costa generalmente no llueve. Entonces, si no llueve, ¿para qué quiero este techo? ¿No? Entonces, el tipo de techo, un techo plano, da a entender que las lluvias son mínimas o no llueve. Y un techo a dos aguas significa que ahí llueve bastante. Entonces, el hombre ha ido averiguando cómo es el clima en su lugar, se ha ido dando cuenta porque vive ahí y en base a eso también ha ido construyendo sus viviendas. Es importante conocer el clima para poder evitar enfermedades, para poder prevenir desastres, para mejorar nuestras construcciones, ya sea viales, puentes, carreteras, o también para ver qué tipo de material de construcción es el más adecuado. ¿Ya? Muy bien. Ahora,
Estamos hablando del clima, ¿no? De que el clima, por ser más perdurable en el tiempo, influye más en nuestro ambiente, en nosotros mismos, los seres humanos. Todo clima tiene sí, elementos y factores, ¿ya? Todo clima tiene elementos y factores. A ver, bueno, hay alguien de... Ya, primero empiezo a explicar. Los elementos son aquellos que a mí me permiten describir cómo es el clima de un lugar. Y está formado por la temperatura, la humedad, la nubosidad, la precipitación, la presión atmosférica y los vientos. Y los factores son aquellos que me permiten explicar por qué un lugar tiene ese clima. Y está formado por la latitud, que ya usted sabe que es distancia del Ecuador, por la altitud, que es la distancia a nivel medio del mar, por las corrientes marinas, por la oceanidad y la continentalidad. Ahorita no nos importa entrar en detalle en definición. Ahorita por lo menos yo quiero que usted sepa que un clima tiene tanto elementos como factores, ¿ya? Hay alguien de aquí, del aula, que es de Huancayo, a ver, o de Huaraz, escriba yo por el chat. Nadie, muy bien. ¿Hay alguien de aquí del aula que sea de la selva, de algún lugar de la selva? Ajá, Hailey, muy bien, Hailey, ¿no? Ella es de Jauja, ya, Jauja es prácticamente parecido a la zona de Huancayo. Muy bien, Hailey, tú que vives en Jauja, ¿sabes cómo se llama el clima de Jauja, que tiene Jauja? ¿Te acuerdas lo que dijeron en el colegio? Si no te acuerdas, no hay problema. Yo, por ejemplo, he pasado por Jauja, pero nunca me quedé. Nunca me detuve en el trayecto para visitar Jauja. ¿Sabes, Hailey, sí o no por el chat? No hay problema si no sabes, ¿ah? De aquí a 2 clases, ya no saben, no hay problema, ¿no? Recién estamos aprendiendo, recordándolo de colegio. Muy bien. Solo sé que es hermoso. Cuando tú dices hermoso, ¿a qué te refieres, Hailey? A ver, ¿por qué es hermoso? A ver, si yo fuera a visitar a Jauja, ¿qué es lo que yo vería en Jauja? Su cielo es despejado y azul. Así, ¿no? La zona de la sierra es famosa por eso. Muy bien. Y hace bastante calor, hace frío, hace mucho frío, es templadito. ¿Cómo es Jauja? Para saber qué tipo de ropa voy a llevar, pues, ¿no? Si hace bastante calor, llevo mis faldas, mis shorts, mis chanclas. Si hace frío, voy con mi casaca, esa que tiene piel de carnero adentro, que calienta muy rico. A ver. Hace calor y también llueve fuerte. ¿Y llueve fuerte todos los días del año o de vez en cuando nada más? Algunos meses, algunas épocas. Para ver, pues si llueve mucho, me compraré un paraguas, pues, ¿no? O esos plásticos que se ponen encima de la ropa para que la ropa no se moje, ¿no? Sí, de vez en cuando, mejor no gasto plata en eso. Solo llueve más por enero y febrero. Ah, ya, entonces no sería necesario que yo llevar mi paraguas, ¿no? Muy bien. Entonces, mira, Heidi es una compañera que vive en Jauja, que es parte de la sierra, Sierra Central, y me dice que el cielo es despejado y azul, ¿no? Hace calor y llueve fuerte, principalmente en enero y febrero. Entonces, ¿ella qué está haciendo? Me está describiendo cómo es el clima ahí en Jauja, ¿no? Me está diciendo, profesora, hace calor. Ya, para decirme que hace calor está usando el elemento de temperatura. Cielo despejado, que sí que hay poca nubosidad. Llueve en enero, febrero, está usando la precipitación. Y eso es lo común. Cuando tú quieres describir tu clima
o el clima de un lugar, generalmente vas a usar algunos elementos. La mayoría usamos elementos de temperatura, es decir, si hace calor o frío, si llueve o no llueve, y si llueve, cuándo llueve, cuánto llueve, ¿ya? Entonces, generalmente cuando una persona quiere describir el clima de un lugar, usamos elementos como la temperatura y la precipitación, ¿no? Pero Heidi también hablaba de su cielo despejado, está hablando también de otro elemento. Heidi, ¿y tú sabes por qué tiene Jauja ese clima? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Por qué tiene ese cielo tan bonito? ¿Por qué no llueve mucho? Eso es bueno a veces, ¿no? Bueno, es bueno si es que eres una persona común y corriente, es malo si eres un agricultor, porque para un agricultor le convendría que llueva siempre. ¿Sabes por qué tienes ese hermoso clima, con hermosos paisajes, como me estás comentando? ¿Te acuerdas? ¿Te han dicho, alguien te ha dicho por qué Jauja tiene ese clima? ¿Por qué es así, Jauja? ¿Sabes o no sabes? Porque está en la Sierra Central, dice, ¿no? Porque está en la Sierra Central. Ya. Entonces, cuando yo le pregunto a Heidi, ¿por qué tienes ese clima, el lugar donde vives, Jauja? Estoy queriendo que me explique. Cuando tú quieres explicar por qué un lugar tiene tal clima, vas a usar factores. Bueno, Heidi, donde el lugar donde tú vives, ¿no? Que es Jauja, el clima que tiene es por la altitud. Es por la altitud, ¿ya? Entonces, todos lugares tienen un clima, y el clima que uno tiene se debe a diferentes factores. Puede ser por la latitud, puede ser por la altitud, puede ser por la acción de las corrientes marinas, puede ser por la oceanidad, puede ser por la continentalidad, o puede ser combinación de varios de ellos incluso, ¿ya? Pero en el caso de Jauja, donde vive nuestra amiga Heidi, es por la altitud, por la altura a la que está Jauja. Eso ha contribuido a que tenga ese clima tan hermoso que tú me estabas comentando. Entonces, no se olviden chicos y chicas, el clima de cualquier lugar, el clima de donde tú vivas, se puede describir usando elementos y usando factores. Los factores me van a decir por qué tienes ese clima. ¿Por qué ese clima y por qué no otro, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué ese clima? Ahora, si hablamos de elementos climáticos, el elemento más importante es la temperatura. Apúntalo ahí en tu hoja, ¿ya? Elemento más importante de clima, 2 puntos, la temperatura. Entonces, apunta, elemento principal del clima, 2 puntos, la temperatura. Eso lo ha preguntado la San Marcos 2 veces, ya, la misma pregunta. ¿Cuál es el principal elemento climático? Temperatura. ¿Por qué, profesora? Porque la temperatura influye en la humedad, la temperatura influye en la precipitación, la temperatura influye en los vientos, en la presión atmosférica, influye en todos los demás. Por eso se dice que es el principal elemento, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a hablar esta clase de algunos elementos, ¿no? Son 6, hoy día creo que vamos a hablar de 5, y eso es lo más importante. Como te dije, el punto número 3, elementos, ¿ya? Empezamos con el primer elemento, que es la temperatura. Bueno, la temperatura es la sensación de calor o frío presente en el aire. O sea, ¿cuánto es el calor que han atrapado los GEI, ¿no? Que hay en la troposfera. Y si yo quiero saber la temperatura, por ejemplo, usar un instrumento que, bueno, todos sabemos de primaria y ahora se ha vuelto muy de moda, ¿no? Cuando uno quiere entrar a un supermercado, te apuntan con un termómetro digital ahí a la frente, y quieren saber tu temperatura corporal. Lo mismo, yo puedo usar un termómetro para conocer la temperatura del aire, ¿ya? Aquí en el Perú nosotros usamos el termómetro en grados Fahrenheit, en grados centígrados, ¿verdad? Por eso acá dice 27 grados centígrados. En otros países, generalmente en Estados Unidos y en Europa, usan grados Fahrenheit. Por eso cuando nos viene la información de Estados Unidos, dicen, ¿no? En Estados Unidos está haciendo 57 grados Fahrenheit. Y uno dice, ¿y qué es eso? No entiende, porque es otra terminología, ¿no?
que usan allá. Pero aquí en el Perú, grados centígrados. En esa emisión, grados centígrados. Y los grados Kelvin me parece que se utilizan más que nada en física y en química, ¿no? En esas ciencias, ¿ya? Entonces, la temperatura es la sensación de calor o frío, es la cantidad de calor que han logrado atrapar los gases de efecto invernadero en la troposfera, en un determinado lugar, ¿no? Por eso que la temperatura no es lo mismo en Jauja, no es lo mismo en Puno, no es lo mismo en San Juan del Lurigancho. Yo quiero saber la temperatura, usaré el termómetro. Ahora, hay que tener en cuenta que la temperatura no es la misma en cualquier lugar del Perú ni del mundo, y eso ya lo sabemos por simple lógica, ¿no? La temperatura varía. ¿Varía con qué? Varía, por ejemplo, con la estación. Hay estaciones más calurosas que otras. También con qué varía. Varía con las horas, con el correr de las horas. En el día, realmente la temperatura es mucho mayor y en la noche la temperatura, por lo general, es mucho menor. Y la temperatura también varía con la latitud. Los lugares cercanos al ecuador terrestre, como recibimos con fuerza los rayos solares, obviamente habrá más calor, habrá mayor temperatura, ¿no? Aproximadamente aquí, por encima de los 25 grados centígrados, por ejemplo. Pero en las zonas de los polos, los rayos del sol apenas llegan de forma tangencial, apenas llegan, apenas calientan, por lo tanto es lógico entender que aquí hará frío, ¿verdad? Habrá menor temperatura. Entonces, la temperatura varía con la latitud y también varía con la altitud, y eso lo vimos hace 2 clases, por esta cuestión de la gradiente térmica vertical, ¿no? Que conforme yo me alejo del suelo, la temperatura tiende a disminuir 6 grados. Entonces, si yo vivo en la parte baja, por ejemplo, San Juan de Lurigancho, en el caso del Perú, está ubicado en parte baja, hace calor. Conforme yo voy ascendiendo, subiendo hacia la sierra, la temperatura tiende a disminuir, ¿no? Por eso que en Jauja la temperatura promedio es 18 grados, mientras que en Puno la temperatura es 12 grados, me voy a Cerro de Pasco, la temperatura está llegando a los 7 grados. O sea, conforme yo subo, conforme yo asciendo la cordillera, conforme aumenta mi altitud, mi distancia a nivel medio del mar, la temperatura tiende a bajar. Y eso es algo lógico, que todos sabemos desde colegio. Muy bien, en el caso de San Juan de Lurigancho, ¿ya? San Juan de Lurigancho, por ejemplo, su temperatura aquí es promedio 19 grados. Es lo normal, ¿no? Ten en cuenta que yo digo la temperatura promedio, o sea, desde enero a diciembre se saca el promedio 19 grados. Pero la zona de Caraballo también tiene generalmente la misma temperatura. Entonces, un especialista, ponte un climatólogo, ¿no? Que quiere expresar que Caraballo y San Juan del Lurigancho tienen la misma temperatura, van a usar esta línea llamada la isoterma. Iso significa igual, terma significa temperatura, ¿no? Entonces, esto significa que los lugares que están siendo unidos por esa línea, en este caso de color blanco, ¿no? Esa es la isoterma, expresan o tienen la misma temperatura. Bueno, nosotros no vamos a ser especialistas, ¿no? En climatología, pero bueno, ahí está en la información. Ahora, esta información de las isolíneas, esas líneas que unen lugares con igual temperatura, de igual humedad, etcétera, la San Marcos no está preguntando ya hace más de 10 años, ¿ya? Así es que no le tomes mucha importancia, ¿no? Concéntrate en con qué se mide la temperatura y cómo varía la temperatura. Eso sí te van a preguntar, eso de ley te van a preguntar, ¿ya? Esto de las isotermas no es muy importante, por si acaso. Listo. Muy bien. Ahora, entonces, la temperatura va a variar en función a las horas del día, en función a la estación, en función a tu latitud y en función a tu altitud. Recuerda que a menor altitud, mayor temperatura, a mayor altitud, o sea, mayor distancia a nivel del mar, menor temperatura. ¿Ya? Entonces, eso es lo normal. Muy bien. Lo normal, como le estaba comentando, ¿no? Es que la temperatura varíe con la altitud, ¿ya? O sea, por ejemplo, ¿no? Aquí en San Juan del Lurigancho, que está casi
muy cerca al nivel del mar, la temperatura promedio es 19 grados centígrados. Si yo me voy para Jauja a visitar a nuestra compañera, ahí la temperatura promedio son 16 grados, por ejemplo. Me voy a visitar a otro compañero que vive en Puno la temperatura promedio son 12 grados. Se cumple, ¿no? Se cumple que a mayor altitud, conforme tú te elevas, te alejas del nivel del mar, la temperatura disminuye. Eso es lo normal. Eso es lo normal, pero siempre hay casos excepcionales. Vamos a ver un caso excepcional, ¿ya? Que se considera como algo anormal. Y a eso se conoce como la inversión térmica. Muy bien. Entonces, la inversión térmica es un caso raro, es un caso anormal, por eso te digo, en la cual no se cumple esto. No se cumple que a mayor altitud, mayor temperatura, sino se cumple que a mayor altitud, mayor temperatura. O sea, si yo estoy en San Juan del Lurigancho, yo estoy en el Callao, yo estoy en Ventanilla, etcétera, Ventanilla, etcétera. Aquí la temperatura promedio es 19 grados. Compartimos la misma temperatura, estos lugares, ¿ya? Y si yo me voy a Chosica, la temperatura es 24 grados centígrados. Eso no es normal, porque lo normal, lo lógico, lo normal, lo que se da en casi todos los lugares del mundo, es que a mayor altitud la temperatura disminuye. En cambio aquí, mira, está aumentando la altitud y la temperatura está subiendo. A ese fenómeno se le llama inversión térmica, ¿ya? ¿Por qué se da la inversión térmica? Bueno, en primer lugar, la inversión térmica no se da en cualquier lugar del Perú. Se va a dar en lugares de la costa. O sea, en la sierra no es común que se dé, en la selva tampoco. En la costa, en ciudades costeras, próximas a un mar frío. Callao está a orillas de ese mar frío, Ventanilla también, San Juan está un poquito lejos, pero estamos cerca a un mar frío. Se sabe que los mares fríos van a favorecer la ocurrencia de unas nubes, las llamadas nubes estratos, como la podemos ver por aquí. Las nubes estratos son nubes de color gris, por lo general, y son nubes que le gusta formar bandas, ¿no? Le gusta formar capitas, o sea, una encima del otro, así como la lasaña, que es un plato que tiene varias capas, así como como el mil hojas, que se coloca así como el King Kong, que tiene una capa encima de otra, igualita. Las nubes estratos son nubes que le gusta acumularse uno encima de otro, ¿ya? Y al acumularse uno encima de otro, aparte de que te da tu cielo nublado gran parte del año, actúa como un colchón, como una capa de nubes, dificultando el paso de los rayos del sol. Por ejemplo, en este caso, ¿no? El sol ha mandado 3 rayos solares, y de esos 3 rayos solares, apenas uno, con mucho problema, ha logrado pasar. Y los dos no pudieron pasar por la gruesa capa de nubes y ¿qué han hecho? Se han reflejado. Entonces, si yo vivo acá, veré que mi cielo está nublado gran parte del año, hay poco brillo solar porque solamente pasó un rayo solar y también hay menor temperatura. En cambio, por encima, yo veré que la temperatura es mucho mayor, debido a que aquí se están concentrando las otras rayos que no lograron pasar. A ese fenómeno se le llama inversión térmica. Entonces, los que somos de la costa, por ejemplo, ¿no? Y cuando viajamos a los lugares como Chosica, Santa Eulalia, uno dice, ay, qué rico calor que hace acá, ¿no? Qué rico calor que hace aquí. En cambio, de donde yo vengo, pues no hace tanto brillo solar, el cielo siempre está feo, nublado, claro. Es porque nosotros tenemos inversión térmica. San Juan de Lurigancho, Callao, Ventanilla, Caraballo, etcétera. Tenemos, Trujillo tiene inversión térmica, ¿ya? En cambio, aquellos lugares que están por encima de las nubes estratos son los que están recibiendo ese calor, esa radiación que no logró pasar por culpa de las nubes. Ahora, este fenómeno se va a dar, nos dicen, hasta una altitud promedio de los 1000 metros. 1000 metros. ¿No? Una vez que has superado los 1000 metros, estoy en la altitud de 1200 metros, por ejemplo,
ya todo vuelve a la normalidad. O sea, quiere decir que de aquí para arriba la temperatura nuevamente bajará, ¿no? Entonces, de aquí hacia 24, aquí llegará pues a tener 12, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la inversión térmica es un fenómeno muy relacionado con mares fríos. Por eso que es propio de la costa, donde hay mar frío, ¿no? Los mares fríos propician la formación de nubes estratos que le dan esa apariencia gris, nublada al cielo y que dificulta el paso de los rayos solares. Por eso que por debajo de las nubes hay poco brillo solar, menor temperatura, por encima de las nubes hay mayor brillo solar, mayor temperatura. ¿Ya? Bueno, espero que lo hayas entendido. Recuerda que esto es un fenómeno que afecta a todas las ciudades costeras, desde Lambayeque hasta Tacna, principalmente, porque nosotros tenemos al frente un mar frío, ¿ya? Si tú eres de Piura, si tú eres de Sullana, Aguas Verdes, tú no tienes, si bien eres de la costa, no tienes mar frío, tú tienes mar caliente, por lo tanto, la inversión térmica no te va a dar. Cuando vayas algún día de visitar Chile, Chile también tiene mar frío que nosotros, entonces las ciudades costeras de Chile también tienen ese fenómeno llamado inversión térmica. La inversión térmica será común en cualquier lugar costero que tenga al costado un mar frío y muy cerca cerros o cordilleras. ¿Ok? Bien, espero que hayas entendido. Si no, ya pues ves nuevamente el video. No te queda de otra. Muy bien, ahí está. ¿No? Ahí está la información. Y continuamos con siguiente elemento, la humedad. Ya, la humedad se representa con una H mayúscula. ¿Eh? Tú cuando ves esta H ya sabes que se refiere al elemento de la humedad. Bueno, ¿qué es la humedad? La humedad se dice es la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Y cuando dicen vapor de agua, ¿a qué se refieren? A gotitas microscópicas que están flotando en el aire. O sea, en el aire hay gotitas chiquititas microscópicas, pues dice, de agua. A eso se llama humedad. Todos los lugares donde estén, aquí en el Perú, en China, en el Polo Norte, en el Polo Sur, allá en la selva, aquí en la costa, en la sierra, todo lugar tiene cierto grado de humedad. Yo quiero saber cuánto es la humedad, uso este instrumento llamado el higrómetro, ¿ya? Ahora, se sabe que la humedad varía, o sea, la humedad no es la misma en cualquier lugar, ¿ya? La humedad va a variar también con la altitud. ¿Por qué? Porque la humedad está muy unida al calor. Si hace mucho calor, habrá mayor humedad. Si hace menos calor, habrá menos humedad. Por eso que dicen que el calor y la humedad están amarrados, ¿ya? Entonces, en la parte baja sabemos que hace más calor. Por lo tanto, los ríos, los mares, los lagos se evaporarán más. Por lo tanto, habrá más gotitas de agua en el aire, habrá mayor humedad. En la parte alta hace menos calor, ¿no? Hace frío. Por lo tanto, habrá menor evaporación de agua, habrá menor humedad, ¿ya? Cercano al ecuador terrestre hace más calor también. Entonces, los océanos se evaporan más rápido, generando mayor humedad. Y cercano a los polos hace mucho frío. Por lo tanto, habrá menor humedad. ¿Ok? Entonces, la humedad no es la misma en cualquier lugar. Varía según tu altitud y según tu latitud, ¿no? Por ejemplo, aquí en San Juan del Lurigancho, yo que estoy en zona baja, ¿no? Cerca a un mar, mi aire es más húmedo que el de Jauja, por ejemplo. Jauja, como está en la parte media de la sierra, tendrá un poquito menos de humedad, ¿ya? El aire aquí en lugares cercanos al ecuador terrestre es muy húmedo. En cambio, en los polos es casi seco, quiere decir que tiene menos humedad, ¿ok? Ahora, también la humedad va a variar, depende de tu ubicación, ¿no? O sea, por ejemplo, Callao. Callao está en contacto con el mar, está a metros de distancia del mar, está muy cerquita. Ya, pues, por lo tanto, quiere decir que como está muy cerca una fuente de agua, un océano, ¿no? El sol calentará rápido esos océanos y ese océano se va a evaporar, haciendo que ahí haya pues más humedad. Entonces, la humedad también varía dependiendo de la cercanía de masas de agua. Si vivo cerca a un lago, cerca a una laguna, cerca a un océano, incluso cerca a un río, puede ser hasta un río, la humedad va a ser mayor, ¿ya? En cambio, si yo vivo lejos, muy lejos, a muchos kilómetros de distancia, pues, ¿no? Ya la humedad será menor, ¿ya? Entonces, la humedad tiende a variar, no te olvides.
Ahora, y la humedad se mide también, ¿no? Por ejemplo, hay dos tipos de humedad, la humedad relativa y la humedad absoluta. La humedad absoluta es aquella en la cual pesan la humedad. Están pesando, están usando una balanza, ¿ve? Están pesando la humedad. Es aquella humedad que se expresa en gramos por metro cúbico. ¿Ya? La humedad absoluta es aquella que se expresa en gramos por metro cúbico. O sea, cuando tú ves esta abreviatura, gramos por metro cúbico, no la pienses. Ya, eso se llama humedad absoluta y se acabó. No hay nada que hacer. ¿Ya? La humedad absoluta es aquella que se expresa en gramos por metro cúbico. Pero tenemos la humedad relativa, que es la que se expresa en porcentaje. Entonces, tenemos dos tipos de humedad. La absoluta, gramos por metro cúbico, y la relativa en porcentaje. Por ejemplo, aquí en San Juan del Lurigancho, mi clima, bueno, el clima de San Juan del Lurigancho se llama subtropical árido. No sé, creo que ya te lo dije. San Juan del Lurigancho tiene el clima subtropical árido, ¿ya? Que lo tiene hace aproximadamente 12.000 años atrás. Y el clima de aquí tiene temperaturas aproximadamente de 19 grados y una humedad generalmente al 80%. Entonces, dime, ¿qué tipo de humedad te he comentado? ¿La absoluta o la relativa? La relativa, claro, porque dije por ciento, 80%, ¿verdad? Cuando te hablan de porcentaje, te hablan de relativa. Generalmente más se usa la humedad relativa, ¿ya? Ahora, la humedad relativa te habla de porcentajes, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta que va desde el 1% hasta el 50, hasta el 100%, disculpa. Aquellos lugares cuya humedad relativa sea menor al 50%, se dice que tiene aire seco, por ejemplo. Aire seco. Aire seco significa que hay pocas gotitas de agua en el ambiente. Significa que es menor al 50%. Y aquello que tengamos de 50 más se dice que es aire húmedo. Como estaba comentando, San Juan de Lurigancho, su humedad es 80%. O sea, San Juan de Lurigancho tiene, es aire húmedo, ¿ya? Entonces, por eso que a veces uno dice, no, aquí el aire es seco. Y uno dice, bueno, ¿qué significará seco? Bueno, ¿qué será? Ya sabes, aire seco significa que la humedad es menor al 50%. Aire húmedo significa que es igual o mayor al 50%. Por ejemplo, aquí los de la costa, generalmente nuestras mamás nos dicen, oye, ¿sabías que aquí se respira agua? Me dice, ¿por qué respiras agua? O sea, ¿cómo puedes respirar? No, no soy pescado, ¿no? O sea, ¿cómo puedo respirar agua? Claro, porque hay una fuerte humedad. Ellos lo que dan a entender es que hay una fuerte humedad. Como la humedad aquí en la costa es por lo general por encima del 60%, 60, 70, 80, hay casos que llegan a 97%, o sea, casi lo máximo, ¿no? Dicen que el aire es húmedo y dan a entender que estás respirando agua. Ahora, que tú vives en un lugar muy húmedo, con aire muy húmedo, es negativo para tus pulmones, ¿no? Es negativo, porque tu pulmoncito, o sea, estar recibiendo tanta humedad constantemente, se daña y de ahí surge el asma. Por eso justamente dicen que de cada 5 niños, uno tiene asma. ¿Y dónde vive ese niño? Generalmente en la costa, porque nuestro aire es muy húmedo, ¿ya? Y también, bueno, la alta humedad es malo para los pulmones, pero es bueno para la piel. Generalmente, si tú ves a alguien de la costa, no vas a ver con los cachetes cuarteados, con los labios que se están pelando, no, porque como nuestro aire es muy húmedo, tiene muchas gotitas de agua en el ambiente, humecta. Al estar en contacto con tu piel, la humecta, por ejemplo, ¿no? Y por eso que los de la costa no tenemos la piel resquebrajada, como alguien de la sierra, ¿no? No necesitamos gastar dinero en cremas humectantes, porque ya nuestro mismo aire nos humecta. En cambio, en la sierra, ¿no? El aire es seco. Cualquier lugar de la sierra, cualquier lugar, con tal que se considere que está en la sierra, ya su aire es seco. Quiere decir que su aire tiene menos del 50%, ¿no? Por eso que Jauja, donde vive nuestra amiga, su aire es seco. Su aire es seco. Y el aire seco es bueno para nuestros pulmones. Por eso que asmáticos no hay en la sierra. Sería recontra raro que haya un asmático en la sierra, ¿no? Porque generalmente los asmáticos se deben a que su aire es demasiado húmedo. Pero que el aire sea seco allá en la sierra es malo en el sentido de que te daña la piel. Por eso que generalmente cuando uno va a la sierra, o, ¿no? Por 2 días, 3 días, y luego regresa a donde vives, bien regresas con las mejillas que se están cuarteando, con tus labios que se están pelando, ¿no?
Eso es porque el aire es seco, pues. O cuando uno ve a alguien de la sierra, ve las mejillas cuarteaditas, los labios también bien cuarteaditos. Eso es porque su aire es seco. Es por el aire. Entonces, tener aire seco es bueno para los pulmones, es malo para la piel. Tener aire húmedo es malo para los pulmones, pero es bueno para la piel. O sea, todo tiene su pro y contra, ¿no? Entonces, no te olvides, si tú eres de la sierra, aire seco. Si tú eres de la costa y de la selva, aire húmedo, ¿ya? Muy bien. Continuamos. Entonces, ya sabes. Si algún día tú eres de la costa o de la selva y te vas a las visitas a la sierra, ya sabes lo que te espera a la piel, ¿no? Vas a regresar con los labios cuarteados, con las mejillas cuarteadas. Entonces, ¿qué es lo bueno que siempre recomienda? Llevar crema humectante, echarte crema humectante constantemente, o usar también, le dicen, una crema de coco a los labios, ¿no? Algo así, para que no se te dañe. En la selva ya dije que el aire es húmedo, Dayana. Por si acaso, el aire es húmedo, costa, selva, y es seco en la sierra. ¿Ya? Muy bien, dos lugares que tengan la misma humedad serán unidas con una línea imaginaria llamada la isohidra o isohidra. ¿No? Bueno, como te dije, esto generalmente la San Marcos no está viniendo mucho. Ajá, otros se llevan vaselina, así cuando se van a la sierra. También eso ayuda a humectar, a mantener humectaditos los labios, las mejillas. Siguiente elemento, la nubosidad, ¿no? La nubosidad se refiere a la concentración de nubes en el cielo, ¿ya? Y una nube de qué está formada de gotitas de agua, ¿verdad? Eso todos lo sabemos desde el colegio. Si yo quiero saber el grado de concentración de nubes en mi cielo, voy a usar el nefoscopio. Por ejemplo, aquí nuestra amiga Hailey nos decía pues que en Jauja, ¿no? Su cielo era azul y una nube, y ¿qué más me decía? Y acá, y despejado. Entonces, si es un cielo despejado, quiere decir que no hay muchas nubes. Entonces, está usando el elemento de la nubosidad. Si hay muchas nubes, cielo nublado, típico de la costa. Si hay pocas nubes, cielo despejado, típico de la selva y de la sierra, por lo general. ¿Ya? Ahora, si vemos esta imagen de acá, te darás cuenta que hay diferentes tipos de nubes. Nosotros no vamos a entrar en detalles en los nubes. ¿Tú quieres saber los tipos de nubes? Agarra tu libro de geografía o entra a internet, YouTube, tipos de nubes y te sale la tremenda variedad que hay, ¿ya? Aquí podemos ver que hay nubes de diferente forma. Mira la forma de mira la forma de acá, de diferente altura. Hay nubes que están más cerca al suelo, hay nubes que son muy altas, de diferente color, nubes blanquecinas, nubes grises, ¿te das cuenta? O sea, es un mundo el tipo de las nubes también, ¿ya? Ahora, antes de entrar a ver nubes en el Perú, vamos a hablar de algunas nubes importantes en el Perú. Hay que entender que generalmente cuando uno dice nubes piensa a esta masa de gotitas de agua condensada en el cielo, ¿no? Claro, porque la mayoría de las nubes están en el cielo, la mayoría, no todas, ¿no? La mayoría de las nubes están muy lejos del suelo, están lo que llamamos en el cielo. Pero hay nubes que se forman al ras del suelo, ¿ya? Hay nubes que se forman al ras del suelo. Por ejemplo, ¿ya? La niebla y la neblina. Lo que somos de la costa sabemos eso, ¿no? En otoño y en primavera, la niebla y la neblina se vuelven muy constantes. Y los que viven pegado al mar, hacia un piecito del mar, Ventanilla, Callao, La Punta, ahí la niebla es casi diaria, ¿verdad? Entonces, la niebla y la neblina son tipos de nubes también, pero que están al ras del suelo, se forman al ras del suelo, ¿ya? Las dos están formadas de gotitas de agua, obviamente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? A ver, digamos que yo vivo donde por Ventanilla, ¿no? Digamos, yo no vivo ahí, pero digamos que yo vivo en Ventanilla, estoy cerca del mar, por lo tanto la niebla y la neblina son más constantes, ¿ya? Entonces, digamos que yo vivo por Ventanilla y por donde yo vivo a 200 metros hay un cerro, ¿no? Entonces yo cuando me despierto todos los días a las 6 de la mañana, corro mis cortinas, abro mi ventana y siempre veo el cerro al frente, o sea, tengo ese bonita paisaje, ¿no? Entonces un día me despierto a las 6 de la mañana, corro mis cortinas, abro mi ventana y veo el cerro, pero medio borrosito. Entonces digo, bueno, puede ser mi legaña, me limpio el ojo y lo vuelvo a ver el cerro y sigue estándole borrosito. O sea, no se ve tan nítido como siempre, ¿no? Como debería ser. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que en ese momento hay neblina. La neblina es un tipo de nube que se forma a ras del suelo y que es un poquito rala.
Por eso es que te dificulta la visibilidad, haciendo la apariencia de que está borroso, que está medio borroso, ¿ya? Esa es la neblina. La niebla es algo parecido. Entonces ponte, ¿no? Vivo en Ventanilla, frente a mi casa, siempre hay un cerro, entonces me levanto a las 6 de la mañana, corro las cortinas, abro la ventana, miro hacia afuera y el cerro no está. ¿De dónde está el cerro? El cerro no está, solamente veo una mancha blanca. Todo alrededor está blanco, no veo el cerro. Eso es niebla. La niebla es una nube que se forma a ras del suelo y es más espesa, es más compacta. Y es así, te dificulta mucho la visibilidad. Ya no logras ver el objeto. ¿Ya? Entonces, niebla es más compacta, neblina es más ralita. Te deja ver el objeto, pero de una forma media borrosa. Aquellos que viven por el mar, y tal vez tienen familiares que son pescadores, ¿no? También, a nivel del mar hay una nube. A esa se le llama bruma. Generalmente cuando uno ve las películas, ¿no? Bueno, a veces las películas son hechas por gente que no se ha instruido bien, que no se ha asesorado bien. Dicen que en el mar hay niebla. En el mar no hay niebla. Niebla es de continente. En el mar hay bruma. Hay bruma. Así se llama. Bruma. Entonces, una cosa es la bruma en el mar, otra cosa es la niebla, la neblina a ras del suelo. ¿Ya? Por si acaso, para que sepa la diferenciación y no estés hablando rocas nuevamente. Dos lugares que tengan la misma concentración de nubes serán unidas con las isonefas. Bueno, esto no viene tanto en esa emisión, pero ahí lo han colocado. Vamos con los tipos de nubes. Vamos a hablar de las nubes más famosas en el Perú, ¿no? Hay más, obviamente, pero nos vamos a concentrar en las más famosas, ¿ya? Por ejemplo, para los que somos de la costa, ubicada entre Lambayeque y Tacna. Si tú vives en un lugar de Lambayeque a Tacna y eres de la costa, sí o no que tu cielo generalmente la mayor parte del año es de color gris. ¿Por qué? Por estas nubes, las nubes estratos. Las nubes estratos son nubes que cubren o se forman, están en el cielo costero ubicado desde Lambayeque a Tacna. ¿Por qué? Porque para que se forme este tipo de nubes necesitas un mar frío. Y todos sabemos que de Lambayeque a Tacna tenemos mar frío. Entonces los mares fríos propician la formación de nubes estratos. Las nubes estratos son nubes de color gris, por eso que el cielo es de color gris. No es que el cielo esté contaminado, no, ese es el color natural de la nube, ¿ya? O sea, hay nubes blancas, hay nubes azules, hay nubes grises, ¿ya? Tu nube, tú que eres de la costa limeña, de Lambayeque a Tacna, tu nube por sí es gris. Tu nube por sí es gris. Nunca va a cambiar ese color. No es que ha atrapado contaminación, no, la nube por sí, de por sí, es gris. Así como algunos somos de piel oscura, otros somos de piel más clara, igualito pasan con las nubes. Hay nubes oscuras y hay nubes blancas. Entonces, aquí hay nubes grises, ¿ya? Y las nubes estratos se forman en capitas, unas encima de otras. Por eso que son muy espesas y dificultan el paso del sol, ¿no? Ahí tú ves una mancha blanca que dice que ahí está el sol, pero como no puede pasar los rayos solares por la gruesa capa de nubes, estratos que tiene. Estrato significa capas, porque justamente esa nube se ubica en capitas, ¿ya? Y estas nubes estratos se forman debido al mar frío y están la mayor parte del año, ¿no? No generan lluvias, por eso que los que vivimos en la costa de Lambayeque a Tacna decimos que acá no llueve. Una cosa es lluvia, acá no llueve. ¿Acá qué cosa? Garúa. Garúa o llovizna, que son sinónimos, ¿no? La garúa es un tipo de lluvia finísima, muy chiquitita la gotita de agua, ¿ya? Entonces, si yo soy San Juan Lurigancho, ¿no? Entonces yo tengo este tipo de nubes, las nubes grises, ¿no? Que cubren mi cielo y le dan esa apariencia oscura, tristona, melancólica, ¿no? Por eso que lo que algunos dicen que es como panza de burro, por el color grisáceo que tiene. Y entonces yo sé que acá en San Juan Lurigancho no llueve, ¿no? No llueve, simplemente garúa o llovizna. Y nadie se muere por una garúa. Por eso que aquí en San Juan de Gancho la gente invade los cerros y no hay ningún problema. Ellos viven felices porque saben que como acá no llueve, jamás va a haber huaicos. ¿Te das cuenta? Es bueno a veces que no llueva, ¿no? Entonces acá solamente garúa o llovizna, ¿ya? Ah, ya, un dato más, apúntalo ahí en tu hojita. Las nubes más bajas son las estratos. Se consideran a las nubes más bajas
las nubes estratos, ¿ya? Por si acaso. Así lo consideran desde siempre. Otras nubes son las nubes nimbus. Las nubes nimbus ya son nubes más rechonchitas, ¿no? Mira su forma y compara con un estrato. Y también son de color oscuro, ¿ves? No es que estén contaminadas, no es que haya suciedad. Ese es su color natural, ya sabes, ¿ah? Y estas son propias de la costa de Tumbes y Piura. O sea, tú eres de Sullana, Aguas Verdes, Piura, Sabrumilla, ya. Estas son las nubes que generalmente hay en tu cielo. Son nubes nimbus. Nimbus con U o nimbos en castellano. La misma cosa al final es. Son nubes gris de una base irregular, ¿no? Y son muy espesas, son más espesas y por eso que no dejan pasar los rayos del sol. Mira, ¿no? El sol está que lucha y ahí apenas logra pasar algo, ¿ya? Estas nubes son propias de la sierra, cualquier lugar de la sierra, y de la costa norte, o sea, de la costa de Tumbes y Piura. Tumbes, Piura y sierra. Y sierra. ¿Ya? Ahora, estas nubes que generan lluvias. Generan lluvias. Lluvias. Por eso que Tumbes y Piura llueve, pues. Porque allá llueve y acá en Lima no, porque en Tumbes hay otro tipo de nubes, ¿no? Allá están las nubes nimbus y acá en Lima las nubes son estratos. O sea, lo que tú esperes también depende de tu tipo de nube. ¿Ya? Entonces, acá en Joligancho jamás va a llover, jamás, pues. Porque no tenemos ese tipo de nubes, no tenemos nubes nimbus. Tenemos estratos, ¿no? Y los estratos solamente garúan, llovizna. Ahora, de vez en cuando, y la profesora, pero de vez en cuando llueve en Caraballo, de vez en cuando llueve en Joligancho. Claro, pero eso es anormal. Lo normal es que no llueva. Lo normal es que haya garúa o llovizna. Es lo normal. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué más generan aparte de lluvia? Nieve y granizo, ¿no? Y nieve y granizo es propio de la sierra, por eso que se dice que las nimbus son propios de la sierra, también, ¿ya? Entonces, si tú eres de la sierra, como Kaylee, ¿no? Probablemente veas este tipo de nubes, que son nubes nimbus. Pero no son las únicas nubes de la sierra, en la sierra hay varias nubes. Por ejemplo, vamos a la siguiente, que es la nube cúmulo. Las nubes cúmulos son estas nubes de color blanquecino, ¿no? Que parecen copos de algodón y que están dispersas, por eso que permite ver el cielo azulado. Por eso que Kaylee decía por ahí, ¿no? En la información que mandaba, que su cielo es despejado y azul. Claro, ¿por qué ve el cielo azul? Porque tiene este tipo de nubes, pues. Si ella tuviera nubes estratos, su cielo sería gris siempre. Entonces, todo depende también del tipo de nubes. Estas nubes son blanquecinas, lo que le da esa apariencia tan bonita a ese cielo, y son dispersas, ¿no? Dejan espacio vacíos, a eso se refiere. Por eso que puede ver el hermoso cielo azulado. Por eso cuando la gente va a la sierra, los de la costa, vamos a la sierra, nos quedamos asombrados. ¡Ay, qué chévere ese cielo, qué hermoso! Le tomo una foto, ¿no? Me tomo una foto, un selfie con el cielo. Porque es muy bonito, porque nosotros no tenemos ese tipo de cielo. Los de la costa tenemos un cielo gris por los estratos, un cielo oscuro por las nimbus. Entonces, los de la costa nos quedamos maravillados. Y mucha gente dice, oye, ¿sabías que allá en la sierra el aire es limpio porque tiene un cielo muy hermoso? Mentira, en la sierra también tiene un aire contaminado. No confundir la contaminación con las nubes, por favor. ¿Ah? Hay mucha gente que piensa, ah, son nubes blancas, no están contaminadas. Son nubes grises, están sucias. No, no es así. Es el color natural de la nube. Ahora, nadie niega que en la sierra, por haber menos industrias, por haber menos gente y por haber menos parque automotor, debe haber menor contaminación, ¿no? Pero eso no significa que eso va a influir en el color de tus nubes. No tiene nada que ver, ¿ok? No tiene nada que ver. Pero nadie niega que este cielo es uno de los más hermosos del Perú. Nadie niega que en la zona de la sierra, como Jauja, Huancayo, Huaraz, Cajamarca, Cusco, ¿no? Tienen este cielo tan bello, que a muchos nos encanta verlo. Este cielo, si tú ves este tipo de nubes, esto es sinónimo de buen tiempo, o sea, de que no va a llover. Tranqui, puedes salir a pasear, a hacer trekking, a conocer la plaza, sinónimo de buen tiempo, ¿ya? Comunes en el cielo de la sierra, como dice. Otro tipo de nubes, ¿ya? Son las nubes cumulonimbus. Estas son una de las más, bueno, para mí son una de las más hermosas, ¿no? Por el tamaño. Estas nubes son gigantescas, llegan a tener hasta 8 o 12 kilómetros de altura, o sea, son una cosa monstruosa. Y de ancho también llegan a tener una buena amplitud. Es una nube, las nubes más grandes que hay.
prácticamente, ¿ya? Estas nubes, ¿dónde las encontramos? En la sierra y en la selva. Yo que he ido a la selva, a mí me gusta la selva, he visto varias veces esta nube y me he quedado impresionada, ¿no? Pero la he visto de lejos, no he tenido la suerte de verlas así como en esta imagen, ¿no? Son nubes grandes, en la base en la parte de arriba es generalmente blanquecina y en la parte de abajo generalmente es gris, ¿no? Y le hacemos un zoom, a ver, fíjate, está cayendo agua, ¿no? O sea, está lloviendo. E incluso está cayendo rayos y relámpagos. O sea, qué loco, ¿no? Entonces, las nubes cumulonimbos son nubes propias de la sierra y de la selva. Son las nubes más altas de todas. Y, bueno, aquí en el Perú por lo menos, ¿no? Si hablamos del Perú. Y llegan a tener hasta 12 kilómetros de altura. Su forma tradicional es la forma de yunque, ¿no? Esta forma de yunque que tienen, ¿no? Así. Busca en internet si no sabes qué cosa es un yunque, imagen y te va a salir. ¿Ya? Muy bien. Forma de yunque. Estas nubes son sinónimo de mal tiempo. Si bien son hermosas, son gigantescas, son hermosas, sinónimo de mal tiempo. Corre, resguárdate. ¿Por qué? Porque van a generar chubascos. Chubascos significa lluvias fuertes. Pues acá hay un chubasco. Está lloviendo fuerte por poco tiempo, ponte 10 minutos, media hora, y va acompañada de ráfagas de viento, o sea, viento fuerte. Eso es un chubasco. Lluvias fuertes de corta duración acompañado de vientos fuertes, ¿ya? Y también puede generar tormentas eléctricas, rayos, relámpagos y hasta sus truenos, ¿ya? Entonces, estas nubes son propias de la sierra y de la selva. Cualquier lugar de la selva, ya sea selva alta, selva baja, Chachamayo, etcétera, ya, esos son el tipo de nubes que tienen, ¿ya? Estas nubes son propias de esos lugares, de la selva, de la sierra, pero a veces se forman aquí en la costa. O sea, pero, ¿cómo es posible? ¿Y son de la sierra y la selva qué? Viaja, mira, viene turismo, no. Lo que pasa es que lo de la costa, como tenemos un mar, nuestro mar a veces se altera y le da fenómeno del Niño, lo que hace que nuestro mar se vuelva caliente, recontra caliente. Y las nubes cumulonimbus se forman en zonas muy calientes, por eso que son comunes de la selva. Entonces, si algún día escuchas que en la costa hay fenómeno del Niño, quiere decir que el mar está caliente y se van a formar este tipo de nubes aquí en la costa. Son nubes que no deberían haber, pero hay porque hay una anomalía, ¿no? Y cuando se forman, pues ya entenderás que la costa sufre de lluvias torrenciales, se está inundando, está viendo huecos por doquier, ¿ya? Entonces, fenómeno del Niño en la costa significa mar caliente, extremadamente caliente, y nubes cumulonimbus, lluvias torrenciales, ríos que se desbordan, gente que está sufriendo inundaciones, que está sufriendo huecos. Por eso para nosotros lo de la costa, ver estas nubes es mala señal, es señal de desastre, ¿no? Es señal que nuestro mar está recontra caliente, que es lo que llamamos fenómeno del Niño. ¿Listo? Y bueno, ya vimos algunos tipos de nubes. Continuamos, siguiente, la precipitación. Ya, la precipitación se representa por una abreviatura que es P mayúscula y P minúscula. ¿Ya? Eso significa precipitación. ¿Qué es la precipitación? La caída del agua contenida en una nube. Ya sabes que las nubes están formadas por gotitas de agua microscópicas. Ya. Cuando la nube deja caer esa agua, hablamos de precipitación. ¿Ya? Y la precipitación puede ser de dos tipos, líquida y sólida. Líquida es lluvia, es garúa, por ejemplo, y sólida es nieve y granizo, ¿no? Que son los más comunes en el Perú, ¿ya? Los granizos, aquellos que no saben, son estas bolas de hielo, ¿no? Que caen de las nubes, ¿ya? Muy bien. Ahora, entonces, si hablamos de tipos o formas de precipitación, hay dos tipos, ¿no? O dos formas, líquida y sólida. La líquida es propia de zonas donde hace mucho frío, la costa, algunos lugares de la sierra y la selva, y la sólida es propia de lugares muy altos y muy fríos, ¿no? Ponte Cerro de Pasco, la zona de Junín, la zona de La Oroya, etcétera, ¿ya? Si yo quiero medir la precipitación, voy a usar este instrumento llamado pluviómetro. El pluviómetro es como una jarra, ¿no? Graduada, ¿ve? Viene con
rayitas y números que me permiten medir la precipitación. Cualquier tipo de precipitación, ya sea líquida en forma de lluvia o sólida en forma de nieve y granizo, ¿ya? ¿Cómo se expresa la precipitación? En milímetros. Es lo más común que vas a usar, que vas a encontrar en los libros, milímetros. Pero también se puede expresar en litros por metro cuadrado. Por ejemplo, en la selva, la precipitación por lo general es igual o superior a los 2000 mililitros. ¿Ya? En cambio, aquí en la costa, la precipitación, por lo menos aquí en Lima, es por lo general menos, no es que sea negativo, menos a 500 mililitros. Entonces, esa nomenclatura de me está diciendo precipitación, ¿no? Entonces, yo cuando encuentro un informe con estas nomenclaturas, ya sé que me están hablando de precipitación, ¿ya? Dos lugares que tengan la misma cantidad de precipitación serán unidas con estas líneas llamadas las isoyetas. ¿Listo? Entonces, forma de precipitación líquida y sólida, ¿no? Líquida y sólida. Los de la sierra tienen los dos, tienen líquida, llueve, y tienen sólida, nieve, granizo. Los de la costa generalmente solamente tenemos la líquida, y los de la selva también generalmente tienen solamente la líquida. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Precipitaciones según su origen. Según su origen, o sea, según qué ha generado que la nube bote su agua, ¿no? Bote su agua, ¿ya? Entonces, hay 4 tipos. Empezamos con la precipitación convectiva, que es la clásica, la que te han enseñado en colegio. En colegio nos decían, el sol calienta los océanos, el océano se calienta, se evapora, forma nube y la nube bota el agua. Ya. Esa se llama precipitación convectiva, esa es la clásica, la clásica. La precipitación convectiva se va a generar cuando el sol calienta una superficie. Entonces, aquí hablamos de superficie caliente. 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 ¿Ya? Al calentarse la superficie, se va a evaporar, va a generar vapor de agua que va a ascender, se va a condensar formando nubes y luego va a precipitar. Este es común propio de la costa de Tumbes y Piura. Los que viven en la costa norte, Tumbes, Piura, la costa de Tumbes y Piura, tienen precipitación convectiva. Cuando llueve, esa lluvia que te cae, tú que eres de Tumbes, tú que eres de Piura, es precipitación de origen convectiva. Quiere decir que como tú tienes un mar caliente, ¿no? La costa de Tumbes y Piura tienen un mar caliente, este mar caliente se ha calentado más por acción del sol. Al calentarse, se ha evaporado, ha generado vapor de agua que ha ido subiendo, ha formado nube y la nube con el tiempo ha botado su agüita. A eso se llama precipitación convectiva. Si tú eres de la selva baja, de Madre de Dios, de Pucallpa, de Loreto, tu suelo es muy caliente, porque hace demasiado calor en la selva. Tu suelo está demasiado caliente por la acción del sol. Entonces, eso hace que el vapor de agua que hay al ras del suelo empiece a elevarse, gane altura, se enfríe, forme nubes y genere tus lluvias. Entonces, eso es precipitación convectiva. Los que somos de Lambayeque a Tacna, los que tenemos mar frío, ¿ya? Vamos a tener precipitación por otra causa. ¿Ya? Los que somos de Lambayeque a Tacna, tenemos al frente un mar frío, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un mar frío. Los mares, por ser fríos, se calientan más lentamente por acción del sol. Cuando el sol por fin lo logra calentar lo suficiente, este mar se va a evaporar. Y al evaporarse va a generar vapor de agua. Este vapor de agua va a ascender, va a formar las famosas nubes estratos, esas nubes grises que se acumulan una encima del otro, ¿no? Y le dan esa forma oscura, gris a nuestro cielo desde Lambayeque a Tacna. Y una vez formada, ahí se quedan, cubriendo nuestro cielo la mayor parte del año. Cuando llegue el invierno, estas nubes, por el frío del invierno, empezarán a precipitar, empezarán a botar el agua almacenada. Y ahí es cuando se generan las famosas garúas o lloviznas, ¿ya? Las garúas o lloviznas que son lluvia finísima.
Entonces, en la precipitación advectiva, ¿qué necesitamos? Un mar frío, una superficie fría. Entonces, fíjate la relación, ¿ah? En zonas de superficie caliente, convectiva. En zonas en contacto con superficies frías, mar fría, advectiva. Entonces, ¿por qué tú tienes garúa? ¿Por qué tú tienes llovizna? Por el tipo de nube. Y esa nube se formó en relación con ese mar frío. Esto es común desde Lambayeque a Tacna. Todos los costeros de Lambayeque a Tacna. Porque al frente tenemos un mar frío. ¿Ya? Entonces, ya sabes. Ahora, la otra precipitación, la orográfica. Oro en geografía significa montaña, cordillera. Oro significa relieve. ¿Ya? La precipitación orográfica es común de la sierra, donde hay montañas, y común de la selva alta, donde también hay montañas. ¿Ya? Entonces, ya sabes, yo me imagino que te estarás ubicando, ¿no? De dónde vives y estarás viendo qué tipo de precipitación, o sea, el que origina la precipitación en tu lugar. En la sierra, cualquier lugar de la sierra, y en la selva alta, donde abundan las montañas, va a haber precipitación orográfica. La precipitación orográfica se genera cuando la nubecita, ¿no? Por aquí había una nubecita feliz de la vida que estaba paseando por el cielo, ¿ya? Va a ser empujada contra su voluntad por el viento. El viento le empieza a empujar. Y la nube va avanzando. Y en el camino va a chocar con esta montaña. Como no la va a poder traspasar, el viento la empuja y la obliga a subir. Conforme la nube va subiendo, sabemos que en la parte alta va a ser menos temperatura. Eso va a enfriar a la nube y la va a obligar a botar su agüita almacenada. A ese tipo de precipitación se le llama la orográfica. Oro, porque la nube está botando el agua porque ha chocado con esta montaña. ¿Ya? Entonces la precipitación orográfica siempre tiene que haber una barrera, una montaña, un cerro, una cordillera, una montaña y una cordillera que influya. Y eso es común en la sierra donde hay montañas y en la selva alta donde también hay montañas. ¿Ok? Así que si tú eres de la zona de Jauja, Huancayo, la zona de Cusco, Puno, si llueve o nieva, ya sabes, ¿no? Generalmente es precipitación orográfica, ¿ya? Porque tu nube ha chocado contra la montaña. Y ya está, ya terminamos las nubes, el tipo de precipitación según su origen en el Perú, ¿no? En la sierra y selva alta, orográfica. En la selva baja, convectiva. En la costa norte, convectiva. Y en la costa centro-sur de Lambayeque a Tacna, adventiva. Y se acabó, mira, chévere, ya está, tómale apunte, tómale una captura. Y esas son por qué se origina tipo de precipitación en diferentes partes del Perú, ¿ya? Ahora, alguien dirá por ahí, profesora, y la frontal no pasa en el Perú, así que por los puros, no, si no pasa en el Perú, ¿para qué lo vas a estudiar? ¿Ya? Ya con 3 suficiente. ¿Ya? Espero que hayas tomado captura. Listo. En el caso de la frontal, ¿por qué se llama frontal? Porque chocan dos frentes. Chocan dos frentes de un frente de aire caliente y un frente de aire frío. Al chocar van a formar nubes y las nubes van a generar lluvia. Eso se llama precipitación frontal. En el Perú no ocurre. ¿Dónde se da? En lugares, se da alrededor, cerca a los trópicos y a los círculos polares. Como el Perú no está ni cerca a un trópico ni cerca a un círculo polar, por eso que no hay. Pero bueno, ya sabes, frontal, frente, chocan dos frentes. Y ya está, se acabó. Continuamos. Siguiente, presión atmosférica. La presión atmosférica, chica, es el peso del aire. El aire está formado de gases. Los gases tienen un peso. Ese peso se llama presión atmosférica. ¿Ya? La presión atmosférica se representa por una P y una A. Esa es su abreviatura, por lo general, presión atmosférica. ¿Ya? Entonces, la presión atmosférica es el peso del aire que ejerce sobre los seres vivos, plantas, animales, seres humanos, y sobre todo los cuerpos, las montañas, el suelo, los océanos, etc. ¿Ya? La presión atmosférica se mide con un instrumento llamado barómetro, que es este de aquí. ¿Ya? Y la presión atmosférica se mide en milibares, MB. MB. La presión atmosférica se expresa en milibares.
Al nivel del mar, o sea, a 0 metros, ¿no? La presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio. Milímetros, Hg, simbología del mercurio, ¿verdad? Por química ya lo sabes. O también 1013 milibares. Esto más que nada de los milibares lo trabajan en física, química. En geografía trabajamos principalmente con 760 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, pero igual es necesario que lo aprenda porque la San Marcos ya preguntó cómo se expresa cuánto es la presión atmosférica al nivel del mar. O sea, los del Callao, los de la punta, que están al nivel del mar, su presión del aire es 760 milímetros por mercurio. La presión atmosférica va a variar según la altitud, ¿no? Por ejemplo, lo que somos de la costa, lo que vivimos en la costa, cerca al nivel del mar, ¿no? Por ejemplo, aquí, nosotros estamos cargando toda esta masa de aire, toda esta capa de aire. Por lo tanto, en ese mayor espacio hay muchos gases. Por eso dice que nosotros tenemos una gran presión atmosférica, ¿ya? El mar y los costeros, como los de la selva también, ¿ya? Selva baja, por lo general, bueno, la selva, estamos cargando mucho aire, estamos soportando el peso de mucho aire, entonces hay mayor presión atmosférica. En cambio, la gente que vive en la sierra, como ya están sobre la montaña, ya están a una mayor altitud, como acá, mira la capa de aire que están cargando. Esto nada más. Entonces ahí habrá, por lo lógico, menos gases, ¿no? Menos gases. Y ahí se dice que tienen menor presión atmosférica. En zonas bajas, selva baja, costa, la presión atmosférica es mayor. En zonas altas, como en la sierra peruana, la presión atmosférica es menor. ¿Ya? Ahí dicen que la presión varía con la altitud. Partes de menor altitud, mayor presión atmosférica. Mayor altitud, menor presión atmosférica. Por eso, cuando los de la costa, ¿no?, nos animamos a viajar a la sierra, ¿no? Los de la costa nos vamos a la sierra, y si ese viaje se da muy rápido, en cuestión de algunas horas, 8 horas, 10 horas, y llegamos a la sierra, nos sentimos morir, porque nos da el famoso soroche o mal de altura. El soroche o mal de altura es este conjunto de malestares que te duele la cabeza, que te suman los oídos, que te da taquicardia, o sea, tu corazón late muy rápido, parece que te vas a dar un paro cardíaco, que sientes que te ahogas, porque dice, me falta el aire. Claro, te falta el aire, porque estás en una zona de menos aire, te falta oxígeno, ¿no? Te falta oxígeno, entra menos oxígeno por tu cuerpo. Se te hinchan los dedos de los pies, de las manos, ¿no? Te sientes un poco como torpe, ¿no? No entiendes, tu cerebro no está funcionando normal porque tiene menos oxígeno, ¿no? Algunos le empiezan a vomitar, otros sienten las ganas de vomitar, otros le empiezan a sangrar la nariz. Ya, eso es un síntoma, todo ese conjunto de síntomas que se sienten se llama soroche de altura. ¿Y es por qué? Porque has cambiado de presión. Has venido de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. Y tu cuerpo se ha dado cuenta. Y por eso que tu cuerpo está mandando esas señales que son zumbido de oreja, de oído, dolor de cabeza, náusea. Esa es una señal que tu cuerpo te está dando para decirte, oye, algo ha cambiado. ¿Qué ha pasado? Dice, ¿no? ¿Por qué no recibo tanto oxígeno como antes? ¿Por qué me siento mareado? Eso es un síntoma. Y entonces, si algún día tú eres de la sierra o de la selva baja y te vas a la sierra, tú eres de la costa y de la selva baja y te vas a la sierra, vas a sufrir fuerte soroche, fuerte cambio de presión, ¿no? Y sentirás pues estos malestares, ¿ya? Ahora, el soroche es bueno porque te da dando a entender que ha habido un cambio en la presión y por lo tanto tienes que hacer algo, ¿no? Si eres una persona joven, de buena salud, y dices, bueno, me duele, pero lo puedo soportar, ¿no? Me zumba los oídos, pero no me estoy quedando sordo, ya, pues es tolerable, ¿no? Entonces te quedas por ahí unas horas, unos días y te adaptas. Pero si tú eres una persona enfermiza, débil, ya eres una persona vieja, ¿no? Entonces, obviamente, no arriesgue tu vida.
Sal de ahí, regresa a donde has venido. Esa es la idea del soroche. La idea del soroche es que tú sientas ese dolor, ese malestar y hagas algo. O te quedas y te adaptas, o te quedas o te mueres. Así de simple. Entonces el cuerpo te da señales, ¿ya? Esto siempre se va a dar debido al cambio brusco de presión, ¿no? Cambio brusco. Generalmente a la mayoría nos da. A la mayoría cuando viajamos a la sierra nos da, pero depende, por eso digo, de tu salud, de tu edad, nos adaptamos, ¿no? Pero hay personas que sí necesariamente tienen que regresar, tienen que devolverse de donde vinieron porque ya su vida corre peligro, ¿no? Ahora dice que hay trucos, ¿no? Hay trucos como que si te está el soroche, tu mate de coca, tu caramelo de coca, ¿no? Como para que te adaptes. Claro, mitigan en algo, pero igual te va a dar soroche, ¿no? Hay gente que dice que no le dan. Bueno, afortunados, ¿no? Afortunados. Entonces, siempre cuando se va de zonas de menor altitud a mayor altitud, por la disminución de la presión atmosférica, te da el malestar. Ahora, ¿qué pasa cuando viene alguien de la zona de la sierra alta, ¿no? Donde hay menos presión hacia la costa o se va hacia la selva baja? No pasa nada, porque su cuerpo está acostumbrado a recibir poco oxígeno, a tener baja presión. Entonces, si viene a un lugar con mayor presión, mayor oxígeno, no pasa nada. No pasa nada. No te da soroche invertido, ¿no? No que acá también me duele la cabeza, no, eso no pasa. Eso no sucede, ¿ya? Por si acaso, dos lugares que tengan la misma presión atmosférica serán unidas con las isóbaras. Iso igual vara presión, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Para finalizar, aquí, ¿cómo varían algunos elementos con la altitud, ¿no? Por ejemplo, con la latitud, ¿qué varía? La temperatura. Más calor a zonas de baja latitud, menor calor en zonas de mayor latitud. También, a menor latitud hay mayor temperatura, mayor humedad y mayores precipitaciones. A mayor latitud, o sea, cercano a los polos, menor temperatura, menor humedad y menor precipitación. Con la altitud, en las partes bajas, que va a ser más calor, mayor humedad, mayor presión atmosférica, y en las zonas altas, menor temperatura, pues arriba hace frío, el aire es seco y te da el soroche por una menor presión. ¿Ya? ¿Listo? Para finalizar este cuarto punto, que es el climograma. El climograma, yo te recomiendo que no pierdas el tiempo en esto. Solamente vino una pregunta en el 2007 y nunca más vino. O sea, ya pasaron como 10 años, la probabilidad que te vuelva a venir es mínima. Bueno, lo vamos a hacer porque está en la PPT, ¿no? ¿Qué es el climograma? Es un gráfico que te grafica el clima de un lugar, ¿ya? En esta información vamos a tener temperatura y precipitación. La temperatura se va a representar por esta línea, ¿no? Y la precipitación por estas barras verticales. Aquí tenemos los meses del año, ¿ves? Y entonces yo puedo darme cuenta que aquí en Sevilla, ¿no? Las precipitaciones son muy altas en noviembre, diciembre, o sea, fin del año, e inicios del año, ¿no? Enero y febrero. Y que la temperatura es muy alta en los meses de julio y agosto. Y tiende a ser baja entre enero y diciembre. Entonces ya me doy cuenta, pues, ¿no? Cuando llueve, cuando hace mucho calor, ¿no? Es una idea que te da, ¿ya? Aquí tenemos climogramas de diferentes partes del Perú, ¿no? Y tú te das cuenta que los climogramas entre Lima, Sicuani y Iquitos no es el mismo. Quiere decir que tienen climas diferentes, ¿no? Por ejemplo, aquí en el climograma de Lima, ¿no? Yo veo que hay meses en los cuales llueve más, ¿no? Por ejemplo, son los meses de julio, agosto, septiembre, dice. Y llueve menos entre febrero, marzo y abril. Y mira la temperatura, que es la línea roja, ¿no? Generalmente no supera los 20 grados, ¿no? Ahí se queda, ¿ves? Al ras de 20 grados. ¿Ya? En cambio, en el caso de Sicuani, uy, ¿qué pasó? Ya está. En el caso de Sicuani, las precipitaciones, ¿cuándo son muy altas? En febrero, enero, abril, los primeros meses del año. Y la temperatura, mira,
¿no? Cuando es muy baja, en julio y en junio y julio, llegando a ser casi 6 grados. La temperatura cuando es muy alta, ¿cuánto es lo más alto de la temperatura? Generalmente 12 grados, ¿eh? O sea, no hace mucho calor, hace frío, ¿no? Es una idea. Carambas, y si vemos el caso de Iquitos, ¿no? Mira la precipitación, muy alta la mayor parte del año. O sea, ahí casi siempre llueve, casi siempre llueve. Y mira la temperatura, casi no varía, no está como una línea recta, casi siempre la misma. Entre 25, 29 grados, 28 grados, ¿no? O sea, hace un fuerte calor. Ya viendo este dibujo, tú puedes darte cuenta, pues, cómo es el clima. Acá es bien caliente la mayor parte del año, más de 20, ya es bastante calor, y lluvias constantes, ¿ya? Entonces, esta información del climograma, como te decía, no le des mucha importancia. Tú concéntrate en el punto número 3, que con eso ya tienes bastante, ¿no? En los elementos climáticos, ¿ya? Muy bien, vamos con la práctica dirigida. La primera pregunta, a ver, manda tu clave. Está fácil. La A, así es, ¿no? Dice, el estado variable, ya, con que me digan que es estado variable, ¿no? De las condiciones atmosféricas, de la atmósfera, en un determinado superficie, durante un periodo de corta duración, o sea, dura horas, días, ya, ese es tiempo, de hecho que es tiempo atmosférico. Muy bien, la 1, la A, apúntalo por favor. Vamos con la pregunta 2, a ver, ¿cuál es su clave? Ya, dicen la C. A ver, vamos a ver si es cierto, ¿ya? Sobre el clima, ¿qué se puede afirmar? A ver, sobre el clima. ¿Se establece luego de 30 años de estudio? Sí. Te dije que el clima antiguamente se demoraba 30 años, hoy día ya son hasta 5 años más. Varía con la latitud y la altitud, claro, pues no es el mismo clima que hay en San Juan de Lurigancho que hay en Jauja, que hay en Cerro de Pasco, que hay en la selva. Varía, cambia. ¿Es de larga duración? Sí. ¿Y se manifiesta en la troposfera? También. ¿Es pronosticable? No, pues el que se pronostica es el tiempo, ¿no? Ya. ¿Qué se puede afirmar? O sea, correctas. 1, 2, 3. La C, como decía por ahí nuestro amigo Álvaro. Muy bien, Álvaro, Jorge, Santos, Natalie, Fernando, Milén, José, Rosemary, Jordan, que mandaba la letra C. ¿Ya? Apúntalo. Nos vamos con la pregunta 3. Ahí va la 3. Manda tu clave.
Ya, dicen que es la letra D. A ver, vamos a ver si es cierto, ¿ah? El clima está constituido por un conjunto de elementos, como la temperatura, la nubosidad y la humedad. Respecto a este último elemento, o sea, respecto a la humedad, señales activas correctas. ¿Se mide con el pluviómetro? No, el pluviómetro es para precipitación. Puede ser absoluta o relativa, eso sí. Es mayor a menor altitud, o sea, en zonas bajas hay mayor humedad, correcto. Se mide con el higrómetro, correcto. 2, 3, 4, 2. Ah, no. Sí, 2, 3, 4. La B, era la B. Muy bien. La clave, la letra B. Listo, apúntalo. Ya, vamos con la pregunta 4, ¿ya? Mandas tu clave, pregunta 4. La A, dicen por ahí. A ver, en una clase sobre el tema de clima, el docente pregunta a sus estudiantes cuál de todos los elementos climáticos es el más importante. Ante lo cual el estudiante responderá, claro, y te dije y tú lo apuntaste, ¿verdad? La temperatura, muy bien, regalada la pregunta. La 4, la D. ¿Listo? Apúntalo. Y vamos con la pregunta 5. Manda tu clave, no te olvides. 5, ¿ya? Ya, la C o la D. A ver, a la cantidad de vapor de agua que hay en el aire, expresado en gramos metros cúbicos. Ah, ya, gramos metros cúbicos. Se le conoce con el nombre de humedad absoluta. Era la D, ¿no? Muy bien, la D. Por ahí muy pocos, muy bien. Apúntalo, muy bien, Sebastián, Carlos, Jorge, Alexis, Santos, Alison, Milén, Gloria, Yomara, Fernando, Luz, Mayra, Enzo, Jordan, Alexandre, Natalie, ajá, Rosemary, que decían la letra D. Listo, vamos con la pregunta 6, ¿ya? Manda tu clave.
A ver, ¿qué dicen? La A. A ver, las nubes asociadas a las precipitaciones escasas y mínimas de la costa central y sur le corresponde la de tipo, ya. Lo de que somos de la costa central y sur se refiere de Lambayeque a Tacna, ¿no? Y sabemos que aquí nos corresponde las nubes estratos, esas que generan ese aspecto triste a nuestro cielo, gris, pero que genera garuitas, ¿no? A eso se refiere las escasas precipitaciones. Muy bien, las estratos, la A, así es. Ahí lo tenemos, apúntelo, porfa. Listo, vamos con la pregunta 7, mandas tu clave. La A dicen, a ver, señal alternativa que presenta la secuencia correcta del valor de verdad o falsedad. Ajá, ¿qué cosa es verdadero o falso? Las lluvias orográficas, ya, oro, montaña, cordillera. ¿Se dan por influencia de una cordillera? Correcto. El tipo de precipitación que ocurre en la región costera, generalmente la garúa, claro. En la costa pasan dos cosas, llueve en Tumbes y Piura y de Lambayeque a Tacna, garúa. Entonces la que predomina, la que se da más es la garúa, ¿no? Por espacio. El fenómeno del Niño origina lluvias convectivas en la costa central, claro. El fenómeno del Niño, te estaba comentando, es cuando el mar se vuelve caliente y eso genera que al ser un mar caliente, ¿no? Se den convectivas. Recuerda que las lluvias convectivas están relacionadas con mar caliente y las precipitaciones relacionadas con mar frío se llaman las adventivas, ¿no? Entonces, eso es correcto. La A. Ah, miren, muy bien, ¿ah? Muy bien, se dieron cuenta. Qué raro, es una pregunta de gran nivel. Muy bien, Gloria, Milén, Jorge, Santos, José, Mayra, Rosemary, Sebastián, Alexis, Fernando, Carlos, Dana, Álvaro, Santos, ajá, Alison, Luz, Ítalo. Muy bien, es la A. Esa pregunta tiene fuerte nivel, ¿ah? Así nomás cualquiera no lo saca. Muy bien, ¿ah? Ya, vamos con la 8. Manda su clave como siempre. A ver, ¿qué dicen? La A o la B, están entre la A y la B. En la troposfera la temperatura disminuye con la, eso lo vimos hace dos clases, con la altitud, ¿no? Con la altitud, ya, o es la A o es la D.
a razón de 6 grados por cada 1000 metros. Si estamos a nivel del mar y al ascender 1000 metros y situarnos sobre las nubes estratos, la temperatura se incrementa. Entonces, este fenómeno se conoce con nombre de... Ya, ¿cómo se llama el fenómeno por la cual la altura incrementa, por la cual a mayor altitud sube? Eso era lo raro, se llama inversión térmica, ¿no? Y ahí sería la letra B, era la B. Por este fenómeno raro que a mayor altitud aumenta la temperatura, ¿no? Por acción de las nubes estratos que no dejan pasar los rayos del sol. Inversión térmica. Muy bien, la 8 la B, apúntalo. Ya está, vamos con la pregunta 9. Quiero tu clave. A o D dicen por ahí. A ver, las precipitaciones que se forman por condensación en contacto con superficie fría. Ah, si es fría, eso se llama adventiva. O es la A o es la D. Mientras aquellas que ocurren por ascenso de aire cálido y posterior enfriamiento también, dice cálido, superficie cálida, esa tiene que ser la convectiva, pues, ¿no? La A. Muy bien, la 9 era la A. Apúntalo. ¿Listo? Y vamos con la 10 y última. Wow, dice, según el siguiente climograma y la información que se detalla, indica las relaciones correctas. Ya, ¿qué cosa es correcto? Ya dice, Fort Nelson, Canadá, altitud 382 metros, latitud 58 norte, longitud 120 al oeste. Ya, y aquí está el climograma, ¿no? Lo que nos interesa. Dice, 1, el clima de la zona, bueno, no sé qué clima es, no dice nada, corresponde a muy frío de alta montaña. A ver, temperatura. Temperatura llega a máximo 15, mínimo menos 20. Ya, de que hace frío, sí, hace mucho frío, ¿no? Pero de alta montaña, ¿qué es alta montaña? Se dice alta montaña cuando, a aquellos climas de cordillera, pero en zonas superiores a los 4000 metros. Si tú te das cuenta, aquí la altitud solamente es 382. No es alta montaña. Alta montaña se considera más o igual de 4000, ¿ya? Entonces la primera no es la 1. Ya, o es la A o es la D, ¿no? La temperatura manifiesta su registro más alto en junio y julio. Aquí es la más alta. A ver, ¿qué mes es este? Junio, julio, ya, correcto. Ya, pues entonces la D, ¿sí o no? ¿Salió la D? ¿Sí? Con eso salió la D. Listo, terminamos. Ajá, se corrobora. Bien, chicos y chicas, ahí tienen la última pregunta. Esta es una pregunta de climograma, por eso que lo hice yo, como le digo, no viene mucho. No te olvides, por favor, cuando repasas, concéntrate en temperatura, humedad, nubosidad, precipitación. ¿Qué más hicimos? Hicimos 5, ¿no? No se olvide, ¿ya? Eso va a ser muy importante para la siguiente clase. Si no entiendes, la siguiente clase va a estar volando, ¿ya? Así que repásamelo varias veces. Y sería todo, que le vaya muy bien, rico almuerzo, sigan cuidándose chicos y chicas. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Cordy.